Bien, empezamos entonces la sesión de envejecimiento activo. Teníamos 4 ponencias y sin embargo tenemos solamente 3 ponentes presentes. La última, la de Irene López, se ha excusado, no ha podido venir, trabaja en la Universidad de París y parece que ha tenido dificultades en venir. Me ha puesto un correo electrónico esta mañana, así que tendremos las 3 sesiones de los 3 ponentes que tenemos aquí. El tema ya lo conocemos, un tema candente, un tema en el que se están tomando políticas muy activas por parte no solo de algunos países como es España, sino también y sobre todo por la Unión Europea. Todos conocemos el programa de investigación y de difusión tecnológica, el Ambient Assisted Living de la Unión Europea, que está puesto en marcha, bueno, es de la Unión Europea, tiene la colaboración de la Unión Europea y de los países de una forma multilateral. Bien, como digo, este es un tema importante, el envejecimiento activo, que es el que nos ocupa en esta sesión, no solo por la gran demanda que se está planteando de dispositivos, productos y servicios, sino por el aumento de necesidades que está presentando la cada vez mayor población mayor, y no solo de una forma cuantitativa, en el sentido de que, bueno, servicios y eso que se le puedan dar, sino también de la calidad de servicios. Se trata no únicamente de sobrevivir, sino efectivamente de llevar una vida digna de estos mayores, fomentando la participación, la inclusión en la sociedad y de forma que tenga un papel activo en la misma, no solo desde el punto de vista personal y familiar, sino también desde el punto de vista social. Bien, bueno, pues no me voy a enrollar más, que no me toca a mí hablar. Pasamos entonces a la primera comunicación. La primera comunicación es Enrédate, que ahora nos dirá Ana de qué se trata el enredo este. Parece que es, según figura en su título, una red digital para la participación social de personas mayores y voluntarias de la Cruz Roja Española. Esto efectivamente es un trabajo, creo, en colaboración de Cruz Roja con Vodafone. Ella nos lo explicará ahora, y decir únicamente, a modo de introducción de su currículum, que Ana Peñalver Blanco es ingeniera técnica de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, es experta en accesibilidad universal por la Universidad Oberta de Cataluña y desde 2008 trabaja como directora de proyectos en la Fundación Texos, entidad fundada por la Cruz Roja Española y por Vodafone, aunando la experiencia social de Cruz Roja Española con la excelencia tecnológica de Fundación Vodafone España. Ha liderado numerosos proyectos como la teleasistencia móvil accesible para víctimas de violencia de género, personas sordas o mayores, o videoatención, enfocando sus tareas especialmente a la adquisición del conocimiento de las personas usuarias y técnicas del sector social para implementar servicios de intervención social a través de herramientas y metodologías basadas en TICs. Bien, pues cuando quieras, Ana, podemos empezar. No sé si está preparada la... Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ramón, por la presentación. Si me aproximas un poco el ordenador para ir pasando las transparencias. ¿O te pasas aquí? Si no llega. Sí, lleva. Hay cable aquí. Sí. Vale. Espera, te lo paso por aquí. Perfecto. Bueno, pues como a pesar de todo este currículum que ha leído Ramón, bueno, soy Ana, trabajo en la Fundación Texos, que como bien presentaba es una organización entre Cruz Roja Española y Fundación Vodafone España. Y como podéis intuir, el trabajo que desarrollamos dentro de la Fundación Texos pretende aunar la excelencia tecnológica de Fundación Vodafone con todo el conocimiento que tiene Cruz Roja Española con los colectivos que habitualmente trabaja.
Desarrollamos nuestra labor en los diferentes bloques de trabajo que Cruz Roja Española desarrolla dentro del hogar, fuera de él, promocionando el envejecimiento activo, facilitando las comunicaciones. Y en el caso de la Fundación Texos, especialmente, trabajamos con personas mayores, con personas que tienen discapacidad asociada a la edad normalmente y también con víctimas de violencia doméstica. Y sobre todo, al final, lo que pretendemos como objetivo general es la promoción de la autonomía personal. Si os preguntara a los presentes en la sala que cuántos de vosotros querríais envejecer, imagino que todos levantaríais la mano. Envejecer bien y envejecer con calidad, también todos levantaríamos la mano. Si además pregunto cuántos de nosotros y nosotras tenemos un teléfono móvil dentro del bolsillo, seguramente que también todos. ¿Cuántos de nosotros tenemos PCs o tablet en nuestra casa? También casi todos. Bueno, pues el proyecto de Enrédate pretende un poco contextualizarse la realidad de las personas, el envejecimiento al que estamos destinados y que es una de las realidades que tenemos, utilizando la tecnología que está en nuestro entorno. Nuestros objetivos específicos del proyecto de Enrédate son facilitar el intercambio y comunicación virtual entre las personas mayores que responda a sus necesidades socioafectivas, de apoyo, soporte individual, grupal, comunitario, potenciando también las relaciones y comunicaciones entre personas mayores y voluntariado a través del uso de las redes sociales. Aquí aparece otra agente más, que es el voluntariado. Como os comentaba, nuestra actividad la desarrollamos en el marco de la Cruz Roja Española. Es una de las entidades que es pionera y de las que más usuarios del servicio de teleasistencia tiene, como sabéis. Este servicio está basado en comunicaciones principalmente por audio y cuando preguntábamos a los usuarios, a las personas que recibían el servicio respecto a cómo mejorarías la labor de Cruz Roja, cómo piensas que podríamos ofrecer con mayor calidad, llegar más lejos, nos dijeron que por qué no, además de oírse, se podían ver. Entonces, mejoramos el servicio incorporando el sistema de videocomunicación para que las personas mayores pudieran recibir videocomunicaciones desde su casa a través de televisores. Después de montar estos proyectos pilotos, íbamos poco a poco evolucionando la mejora de los servicios que Cruz Roja proveía. Y en una de las sesiones de evaluación de estos proyectos nos propusieron los propios usuarios que, además de poder hablar entre las personas de Cruz Roja, tanto agentes, profesionales del sector como voluntarios, ¿por qué no podían hablar entre ellos? Entonces, poco a poco se fue entretejiendo entre las propias demandas de las personas usuarias un servicio que era Enrédate, una red virtual de personas mayores hablando entre sí y supervisadas, mejor que supervisadas, vigiladas de manera para detectar cualquier tipo de incidencia que pudiera haber entre las relaciones personales de los usuarios de la red a través de un dispositivo conectado a la televisión. Esto lo hicimos en el año 2010, tuvimos una experiencia piloto de casi 100 personas en hasta 17 provincias, 11 comunidades autónomas y los resultados nos derivaron en otro nuevo escenario, una red digital, pero esta vez a través de tablet. Bueno, aquí aparece un poco el recorrido que tuvimos del proyecto hasta que llegamos al año 2015, en el que estamos ahora, desde el año 2011, en el que Enrédate es un servicio que provee la Cruz Roja Española. Voy a entrar ya en el detalle de cómo funciona este servicio. Enrédate es una aplicación que se instala en los dispositivos móviles tablet y que también se puede acceder a esta red digital a través de PC. Habitualmente las personas voluntarias de Cruz Roja acceden a través de sus propios ordenadores y las personas usuarias a través de tablet, aunque muchas de ellas también lo hacen a través de dispositivos PC. Por tanto, el desarrollo, por una parte, ha sido una aplicación web accesible a través de Internet y otra, una aplicación nativa de Android en la tablet. Hemos seguido una metodología que, bueno, es bastante larga, pero lo que hemos intentado ha sido tener siempre, en todo momento, la opinión de los usuarios, de las personas presente. Y también, sobre todo, de los técnicos y las técnicas que luego iban a trabajar con ellos y que proveen los servicios de Cruz Roja, en todo momento, vigilando todo nuestro proceso. Por eso hemos seguido una metodología empírica de recolección de información a través de formularios, entrevistas, focus group, etcétera.
para llegar a un producto que era tecnológico, pero que sobre todo estaba rodeado de unos protocolos de seguimiento, de atención muy cuidados por profesionales del sector social, para llegar al final de todo a un producto. Los resultados del piloto fueron bastante favorables y, por tanto, optamos por establecerlo como servicio de Cruz Roja. Aquí hicimos unos trabajos sobre el dispositivo tablet, mejorando la aplicación en temas de usabilidad, mejorando la interfaz, permitiendo que los contenidos multimedia que se podían ver y visualizar fueran del interés de las personas y que todo esto, sobre todo, se pudiera gestionar a través de Cruz Roja Española. Intentábamos dotar a la red de Enrédate de algunas características más novedosas que otros productos comerciales también basados en la videocomunicación que se pueden encontrar en Internet. Y todo esto lo hicimos a través un poco de la protección que el voluntariado nos daba. Al final, los propios voluntarios y usuarios eran capaces de detectar situaciones de alarma o de emergencia de otras personas que estaban en la red, como por ejemplo que alguien no había recibido una llamada, que habían llamado a alguien y que al verle tenía un aspecto a lo mejor descuidado. Bueno, poco a poco al final fue cobrando cada vez mayor globalidad. Y además, como íbamos compartiendo este servicio, esta red digital de personas mayores y de voluntarias con otros departamentos de Cruz Roja, poco a poco otros departamentos nos fueron mostrando su interés para poderlo utilizar con otros colectivos. Bueno, voy a poner un vídeo que tengo aquí para que visualicéis mejor. Aquí. Sí, perfecto. Es una de las participantes del proyecto piloto y que actualmente ya es usuaria. Pues mira, yo me llamo Yesida, pero me gusta que me llamen Isi porque mi nombre es un poco raro. Tengo 90 años y mi vida corriente, pues sí, vivo sola desde hace ya casi 15 años y estuve casada 53. Tengo 2 hijas, una de ellas vive en el extranjero y otra aquí en Burgos. Yo prefiero vivir sola, estoy mejor en mi casita mientras yo pueda defenderme sola y ya sabes. Yo me suelo levantar por la mañana a las 8:30 o las 9 de la mañana. Me aseo y luego pues entonces me hago mis labores de aquí de casa y entonces me voy a mis actividades. Unas veces me voy a la Cruz Roja y entonces pues ya me pongo a la tablet a comunicarnos con los compañeros que estén abiertos en el programa de Enrédate. Enrédate es un programa muy bueno. Para las personas mayores yo creo que sí que ha habido una cosa muy buena para podernos comunicar. Y yo lo veo muy bien porque hacemos hasta amistades. Con la de Madrid hay una muy maja que se llama Mari Carmen, como si somos amigas, como si nos hubiésemos conocido toda la vida. Yo me siento muy contenta. Cuando veo que he podido ayudar a alguna amiga o a alguna persona, me siento yo más satisfecha. Este vídeo se mostró en una reunión que hubo en Reino Unido, que se llamaba el programa Women Connected y desde España presentaron este caso. Es cierto que el reto tecnológico fue bastante importante hasta que optamos por un modelo de comunicaciones que al final fue RTMP, también ajustando el ancho de banda para que la videocomunicación, calidad de vídeo versus ancho de banda estuviera bien estable. Fue complejo, pero lo realmente complicado al final es introducir este tipo de nuevas tecnologías que realmente pueden ser útiles para las personas en un entorno seguro en el que ellos crean. Y por último, para acabar, comentaros que efectivamente al ir mostrando este proyecto en diferentes entornos, aspectos, otros colectivos
colectivos nos han demandado su interés utilizarlo como una herramienta potencial, como por ejemplo es el caso de las personas cuidadoras, que tenemos una experiencia piloto también en Barcelona de 80 personas que se forman y que también reciben a través de la tablet, videocomunicándose con formadores y docentes, alivio, respiro, consejos en momentos que puedan tener de crisis. Y también, por último, el último caso que hemos tenido es con el Departamento de Infancia Hospitalizada de Cruz Roja Española, donde hay varios niños que también están utilizando esta misma red y que, bueno, está soportada también y cuidada por una serie de personas voluntarias. Y bueno, seguimos trabajando y por el camino nos hemos encontrado con algunos premios que siguen apoyando nuestra iniciativa. Y aquí está el contacto, pues si queréis visitar más nuestra web. Muchas gracias. Muchas gracias por la interesante ponencia, Ana. Abrimos un breve turno de palabras, cuestiones, sugerencias o inquietudes que puedan tener el auditorio. Sí. Están en su casa, porque le he entendido ahí sí que ella va a Cruz Roja y allí se reúne con otras personas que utilizan la tablet. Sí. Algunos están en casa y otros están en Cruz Roja. En el vídeo lo que comenta la usuaria es que ella está en su casa y utiliza la tablet directamente allí para hablar con otras personas, pero eso no quita para que pueda hacer pueda ir presencialmente a encontrarse con esas personas. El objetivo del proyecto es aproximarte a otras personas a través de la herramienta tecnológica de la tablet y que sea un catalizador de luego los encuentros presenciales. Es decir, que no sustituya, sino al contrario. O sea, para nosotros el éxito del proyecto sería que una persona que comienza teniendo relación con otras a través de la tablet, luego no tuviera que utilizarla y que directamente pudiera salir de casa. Esa era mi segunda pregunta. Si se supone que se genera para las personas que tengan pereza de salir a relacionarse una forma tan fácil aparentemente y luego se pierde el interactuar con otras personas fuera. Sí, por esto el rol de voluntariado le hemos introducido un poco como vigilante o supervisor de alguna manera de estas relaciones para detectarlo, porque además de la cifra numérica de cuántas horas está una persona conectada, que eso se puede limitar, también está todo el análisis social de la situación que tiene. Pero bueno, como digo, al final Enrédate es como una herramienta que soporta otro tipo de programas que tiene Cruz Roja. No todas las personas que se acercan se les dice, toma, puedes utilizar esta herramienta, no. Solamente ciertas personas con ciertos perfiles que están dentro de otras actividades que van a ser, de alguna manera, van a tener un seguimiento. Porque si no tendríamos a todas las personas mayores conectadas a la tablet de manera infinita. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Está bien? Vale. Vamos a pasar entonces a la segunda ponencia de la tarde, de la sesión, a cargo de Juan Pavón Mestras, que es doctor en informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Trabajó anteriormente en centros de Alcatel en España, Francia y Bélgica, y en Bellcore en Estados Unidos, especialmente en el desarrollo de servicios multimedia sobre redes de banda ancha y móviles. Actualmente es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial, y lidera el grupo de investigación Gracia. Ha dirigido varios proyectos de investigación a nivel nacional e internacional relacionados con el desarrollo de sistemas multiagentes, control distribuido, personalización de servicios, gestión del conocimiento, entornos inteligentes, ingeniería de sistemas, simulación de sistemas complejos y sistemas de AL, Ambient Assisted Living. Muy bien, pues Juan, cuando quieras. El Muchas título, gracias. perdón, de la ponencia es Sociolol, un entorno 3D para la simulación de soluciones AL. Muy bien, pues muchas gracias.
Pues bueno, lo que voy a comentar aquí es un trabajo multidisciplinar. En nuestro equipo de investigación, aparte de informáticos, también hay sociólogos y también hay especialistas de la Facultad de Enfermería, y está orientado sobre todo a personas con, pues esto, dentro del ámbito de lo que estamos hablando aquí en este workshop, en esta sesión, dentro de la gente que quiere envejecer mejor, que quiere vivir autónomamente en sus propias casas, ¿no? Y esto se encuentra bastante en línea con lo que son las iniciativas europeas que hay ahora en esto que llamamos el Ambient Assisted Living, ¿vale? Que no voy a contar lo que es porque creo que ya lo conocéis. Entonces, uno de los problemas que hay cuando uno quiere probar ese tipo de aplicaciones, por ejemplo, imaginamos que queremos desarrollar una aplicación para ver cómo... ¿Podéis bajar el sonido, por favor? Para ver cómo... Queremos desarrollar a lo mejor una aplicación para ver si alguien se cae, ¿no? Entonces, una cosa que ocurre a veces, como se suele hacer esto, por ejemplo, en Estados Unidos, pues tienen estudiantes chinos y están aquí cayéndose continuamente, o a lo mejor para probar si alguien se cae... Hay una escalera, y ¿qué es lo que ocurre? Que esto, al final, es problemático a la hora de probar estas aplicaciones, porque cuando uno se cae de esta manera, pues uno no lo hace de una manera natural, nunca se consigue caerse de la misma manera, y luego cuando uno está desarrollando, a lo mejor yo estoy desarrollando una aplicación y necesito probar 1000 veces que alguien se cae, y de muchas maneras, ¿no? Y de manera repetitiva también. Entonces, claro, yo no puedo tener a una persona cayéndose 1000 veces por la escalera como en el caso este de aquí, ¿no? Me parece que no sería lo apropiado, ¿no? Sobre todo porque al final acabaríamos teniendo otros problemas que resolver de salud. Entonces, para hacer esto, nosotros lo que planteamos es utilizar lo que llamamos los Living Labs virtuales, o sea, entornos, un entorno simulado en 3D donde podemos hacer este tipo de cosas. Este concepto lo publicamos hace poco más de un año en una conferencia internacional, y la idea básicamente, un Living Lab es un entorno donde podemos experimentar aplicaciones de este tipo, pero el Living Lab virtual lo que lo hacemos es simulado. Es un entorno 3D, tiene varias ventajas. Una de ellas es que podemos repetir 20 veces, 100, las que haga falta la misma caída. Podemos definir muchos escenarios de manera bastante más sencilla. En un Living Lab normal son muy caros, tenemos que tener actores, o sea, personas que están allí actuando, tenemos que montar un montón de equipos físicos, y en cambio en un Living Lab virtual pues es mucho más barato porque lo tenemos todo en virtual, ¿no? El problema que tenemos aquí es que tenemos que conseguir que estas simulaciones sean lo más realistas posibles. Y ahora comentaremos algunos aspectos al respecto de cómo tratamos esto. Nosotros también queremos tratar y capturar requisitos asociados a algunos actores que tienen algunas particularidades. En concreto, nuestro proyecto está relacionado con personas que tienen Parkinson, ¿vale? Y en este caso, pues lo que buscamos es, por ejemplo, imaginemos que tenemos un familiar que queremos que viva autónomamente y lo que queremos es adaptar su hogar, ¿vale? Entonces, habría que llenar la casa con sensores, actuadores, un sistema de control. El problema que es que si venimos y montamos, que es lo que ocurre a veces, que se montan todos estos aparatos, pero luego resulta que no satisface lo que es la vida cotidiana. La persona puede sentirse también que hay una intrusión en su hogar, de la manera que se han instalado cosas. Una solución que se aplica con unas personas, a lo mejor utilizando cámaras, hay otras personas que no quieren cámaras y quieren otro tipo de sensores, ¿no? Entonces, tenemos siempre que hacer soluciones que sean muy específicas para cada tipo de usuario y por su distinto grado de desarrollo de autonomía, también pues con qué gente puede convivir, también hay aspectos culturales, en fin, son muchos. Entonces, al final lo que queremos es desarrollar soluciones muy particularizadas. Entonces, nosotros lo que proponemos es probar ese tipo de soluciones en un Living Lab virtual, y luego poder ya, una vez que lo hayamos comprobado que estas situaciones funciona correctamente, la configuración que tenemos, pues ya podemos llevarlo al hogar, y de esta manera pues se reduce bastante el coste de desarrollar estas soluciones. Entonces aquí nosotros tenemos un par de herramientas que se complementan. Una es FAT, que sería el simulador en 3D, y luego veremos que también tenemos un lenguaje para poder especificar de manera gráfica todas las situaciones de la vida cotidiana que queremos probar en este tipo de entorno. Vale, entonces,
El primer sistema, el FAT, el entorno este, pues lo que tenemos es la capacidad de poder, utilizando un entorno, un engine de juegos, tenemos la posibilidad de simular la física del entorno, de los sistemas que tenemos ahí, y podemos crear avatares que van a representar lo que serían las capacidades de las personas. A estos avatares les podemos incluir además dispositivos. Por ejemplo, aquí tenemos que tiene un teléfono Android. La aplicación Android que estamos desarrollando va a ejecutarse. La aplicación real que al final habrá en el teléfono la vamos a ejecutar aquí. Y esta aplicación va a poder probarse con los eventos físicos que se producirían por el movimiento de la persona. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí estamos a lo mejor que queremos desarrollar una aplicación para detectar caídas, entonces la persona lo lleva y vemos aquí abajo que hay lo que es la señal que va recibiendo los sensores que tiene asociados el teléfono, y la aplicación, lo que sería el resultado de la aplicación Android, es lo que vemos en la esquina superior derecha, ¿vale? Aquí lo que ocurre es que, bueno, imaginemos que somos el desarrollador y lo hemos probado y decimos, vale, pues los algoritmos que hemos hecho funcionan bien, pero a lo mejor en el caso de una persona con Parkinson, como sería este caso, entonces aquí se producen, si se fijan, ahí la señal no es tan pura como antes, entonces se producen ciertas fluctuaciones debido a los temblores que puede tener la persona con Parkinson. En este caso vemos que, bueno, que parece que nuestra aplicación está funcionando perfecta. Lo que ocurre es que luego en el mundo real las cosas no son siempre así. Si cualquiera que haya probado un teléfono Android comprobarán que los sensores tienen bastante ruido. Y la situación con la que nos encontramos es más bien esta de aquí. Aquí podemos ver que la señal fluctúa muchísimo y vemos que la aplicación pues muchas veces falla. Vemos que muchas veces la aplicación detecta caídas cuando no son. También es verdad que detecta la caída así, pero ¿qué significa esto? Que el desarrollador tiene que ir cambiando sus algoritmos hasta llegar a un momento. Pero en este entorno, como podemos replicar de una manera bastante real lo que serían las señales de los sensores reales, podemos hacer que el desarrollador pruebe esto hasta que llegue a desarrollar verdaderamente esa aplicación válida. Entonces, esta es la idea básica de lo que tenemos. Con esto se reduce bastante. Cuando uno desarrolla software, uno siempre tiene muchos ciclos de pruebas, volver a recodificar, refactorizar código, etcétera. De esta manera podemos hacerlo, ¿no? Y se integra esto muy bien en el ciclo de desarrollo con las herramientas habituales. No obstante, cuando desarrollamos esto encontramos que había algunos retos que surgían nuevos. Entre ellos es desarrollar escenarios más complejos. No queremos simplemente desarrollar una aplicación, queremos, por ejemplo, lo que comentaba antes, crear escenarios de cómo sería la vida de estas personas, por ejemplo, en un entorno como el hogar, ¿no? Y también queremos que colaboren personas que nos puedan dar esos requisitos de realmente qué es lo que hace falta. No es solo el ingeniero informático el que tiene que llegar e imponer su solución. Entonces, buscando cómo integrar a todos los usuarios finales, los expertos que hay en el dominio, los cuidadores familiares, etcétera, lo que estamos desarrollando son unos lenguajes que nos permiten describir situaciones en el hogar. Y para esto, bueno, utilizamos unas tecnologías que no voy a meter aquí ahora en detalle, que es lo que llamamos el desarrollo dirigido por modelos, es un paradigma de desarrollo de software, que consiste básicamente en que definimos lenguajes que son cercanos al usuario. Aquí tenemos un ejemplo, que pueden ser utilizados por personas que no son informáticos para poder definir estos escenarios donde queremos hacer pruebas. Aquí, por ejemplo, vemos que podemos definir con una serie de iconos y una secuencia, por decir, pues vamos a tener que una persona se quiere ir primero a la sala de estar, allí se va a sentar, luego esperará un tiempo, luego se levantará y luego otra cosa, ¿no? Podemos definir escenarios de este tipo con distintos tipos de modelos, ¿vale? Y al final, a partir de distintas descripciones de escenarios, podemos generar automáticamente ya estos escenarios más complejos. Aquí tenemos, por ejemplo, que se ve cómo puede haber ya dos avatares, serían dos personas, una sería el cuidador, otro sería una persona con Parkinson, y cada uno lleva su teléfono Android. Cuando la persona que tiene Parkinson de repente se ha caído aquí en el salón, pues entonces el teléfono primero lo detecta y le manda una señal al otro para que pueda llamar, para que pueda ir a atenderle o lo que haga falta, ¿no? O si la persona estuviera sola, pues a lo mejor llamar a un servicio de emergencia, etcétera. La idea es que al final, con este tipo de entornos, nosotros podemos probar
estas aplicaciones. O sea, no solo las aplicaciones aquí de los sensores, que en este caso estamos usando dispositivos Android, también estamos probando lo que sería el sistema de control que habría por encima de todo esto en el hogar para controlarlo, ¿vale? Y esa es la idea. Entonces, la ventaja es que con esto pretendemos, con este tipo de lenguajes, que más personas puedan contribuir al desarrollo de este tipo de sistemas. Al final lo que buscamos, que esta es la etapa en la que nos encontramos ahora nueva del proyecto, lo que queremos es crear una plataforma virtual colaborativa en la web donde distintos tipos de personas puedan colaborar en el desarrollo de estas soluciones. Entonces podemos tener expertos en el dominio que se dedican a definir este tipo de diagramas. Puede haber también personas que simplemente ven las simulaciones y las simulaciones se van anotando con etiquetas. Dice, ay, pues aquí me gustaría, veo que falta algo, o aquí habría que añadir una funcionalidad, o este comportamiento a lo mejor que ocurriría si en vez de hacerlo de esta manera fuera de otra, ¿vale? Y de esta manera tuvieran como artefactos de comunicación la simulación o los diagramas estos de especificación que hemos visto, y al final el ingeniero informático pueda ir desarrollando el sistema y todo el mundo pueda ir probándolo, ¿no? ¿Vale? De manera que consigamos entonces un desarrollo donde la participación de los usuarios finales sea cada vez más relevante. Ese es el objetivo final de lo que perseguimos con todo esto, ¿vale? Y bueno, si quieren más información, pues aquí tienen la dirección de nuestra página web. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Pasamos al turno de preguntas, en esta ocasión también. Toma si quieres. Ay, cuidado. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarte si estáis en relación, porque creo que estáis coordinando con la Universidad de Murcia, me parece, ¿no? Sí, este están proyecto colaborando, ¿no? Sí. Sí. Y, no, si tenéis relación con alguna asociación de usuarios. Sí. Nosotros, bueno, por una parte tenemos, el proyecto este está hecho en colaboración inicialmente con la Universidad de Murcia. Ahora lo que estamos buscando es socios europeos para llevar esto y conseguir más financiación, ¿no? Dentro del programa Marco H2020, o sea que si hay alguien que pudiera estar interesado, podemos hablar luego. Y nosotros este proyecto lo hemos hecho también con la colaboración de la Asociación de Parkinson de Madrid, y también en la propia Universidad Complutense hay una ONG que se llama FADIS para familiares de personas con discapacidad. Y tienen bastante especialización en los aspectos de enfermedades neurológicas. También estamos trabajando con la Universidad de Delft en Holanda, que ellos están más orientados a temas de Alzheimer. Bueno, la idea es trabajar en herramientas que nos permitan, como hemos visto, el definir entornos donde la gente pueda vivir con mayor autonomía. Pero entiendo que en cualquier caso la herramienta vuestra es de tipo horizontal y podría aplicarse a unos y otros, como estás comentando, Parkinson, Alzheimer. Claro, claro. Lo que ocurre que aquí lo que hay es que necesitamos luego los sociólogos y expertos en el dominio para definir estos lenguajes de manera que los profesionales pues puedan, especialistas en el tema, puedan, y entonces hay que a lo mejor adaptar ciertas características de lo que es, por ejemplo, la persona de Parkinson o de Alzheimer es distinto, ¿no? Entonces ese tipo de, para definir la rutina diaria, pues hay que definir aspectos específicos y hay que introducirlos en estos lenguajes de modelado particulares. ¿Alguna pregunta o sugerencia? Bueno, pues entonces pasamos a la última comunicación a cargo de Juan Luis Carús. La comunicación es Active, monitorización de la actividad para la detección de comportamientos anómalos en personas mayores. Juan Luis Carús, que tenemos ahí a mi derecha, es doctor en Tecnologías Industriales por la UNED, ingeniero en Telecomunicación por la Universidad de Oviedo. En el año 2007 recibió el premio Fin de Carrera Telefónica España al mejor expediente de Ingeniería Técnica y desde julio de 2008 desarrolla su actividad profesional como ingeniero de I+D+I en Fundación CETIC, Centro Tecnológico. Sus principales campos de investigación
son el uso de las TIC para la salud y el bienestar, la computación vestible, wearable computing, y redes de sensores y la inteligencia ambiental. Ha participado como investigador en varios proyectos regionales, nacionales y europeos y cuenta con publicaciones de ámbito internacional y de alto índice de impacto en la aplicación de técnicas de procesamiento de la señal en diferentes campos. Muy bien, José Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Ramón, por la presentación. Como se adelantaba Ramón, voy a presentaros un proyecto que hemos desarrollado desde CETIC Centro Tecnológico, que se denomina ACTIV, Monitorización de la Actividad para la Detección de Comportamientos Anómalos en Personas Mayores. Voy a comenzar describiendo un poco la motivación y las principales tendencias que hay en estado del arte, y a continuación voy a adentrarme en el sistema que se propone en este proyecto, en la fase de experimentación realizada y, por supuesto, en los resultados obtenidos. La motivación es algo de lo que se lleva ya hablando varias veces a lo largo de estos días durante el Congreso. Estamos viviendo una época en la que tenemos un envejecimiento progresivo de la población. Esto lleva como consecuencia una serie de acontecimientos, entre los que destaca el aumento de necesidad en inversión tanto en asistencia como en intervención sanitaria. Y en este contexto, las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, surgen como una buena alternativa para poder desarrollar nuevos sistemas de teleasistencia que permita, por un lado, prolongar la vida del usuario en su hogar, mejorar su calidad de vida, pero también apoyar en la labor a los cuidadores, tanto los cuidadores formales, los médicos, como los cuidadores informales, esos familiares que tienen a su cargo a personas mayores. En este trabajo, lo que se propone es un servicio de teleasistencia para personas mayores, y el objetivo es utilizar las tecnologías de la información para detectar anomalías de comportamiento en esas personas mayores y comunicárselo a sus cuidadores. Con anomalía de comportamiento nos estamos refiriendo a cambios en la actividad del usuario que no son esperados de acuerdo a su rutina. Si, por ejemplo, un caso muy básico, si una persona se levanta todos los días a las 8 de la mañana, si un día se levanta a las 11, eso sería una anomalía de comportamiento que el proyecto ACTIV es capaz de detectar. En el estado del arte hay muchas tendencias diferentes a la hora de monitorizar personas y a la hora de ofrecer servicios de teleasistencia. Hay muchos proyectos de investigación, muchos servicios también comerciales, y nosotros creemos que destacan principalmente dos. El servicio conocido como botón del pánico, un dispositivo vestible que el usuario lleva puesto y que tiene un pulsador que puede accionar cuando necesita ayuda, y otra serie de servicios que hay sobre todo a nivel comercial, orientados a que el usuario a través de sensores adquiera sus variables de salud y que esas variables puedan ser consultadas por los cuidadores. Haciendo una matriz DAFO de todo este estado del arte que hemos realizado durante la ejecución del proyecto y también en la ejecución de proyectos anteriores, consideramos que la principal debilidad de los sistemas de teleasistencia en la actualidad es que muchas veces no se encuentran adaptados a los requisitos de usuario. Por ejemplo, en el caso de la monitorización de las variables médicas, pues necesitamos usuarios que de alguna forma estén familiarizados con la tecnología y que sean capaces de utilizar ese tipo de sensores. Por otro lado, creemos que hay muchas soluciones en el mercado y muchos proyectos que han propuesto soluciones muy buenas, pero que por un lado son muy específicos para determinadas patologías o determinadas condiciones, y que por otro lado utilizan tecnologías que en ocasiones son poco maduras y conllevan que el usuario no acabe de adquirir esa solución o que acabe de utilizarla. Sin embargo, hay una serie de fortalezas y oportunidades claras que hacen que la teleasistencia y el uso de las TIC para la teleasistencia sea una buena oportunidad. Por un lado, porque nos permite mejorar la calidad de vida de las personas y reducir los costes en la atención, y por otro lado, porque dado el envejecimiento progresivo de la población, pues está claro, como se adelantaba en la motivación, que las TIC pueden suponer un papel fundamental. En este trabajo proponemos un sistema compuesto por tres métodos diferentes. Un método de medida, que va a ser el encargado de adquirir datos del usuario, un método de modelado para realizar un modelado de esos datos, y un método de detección, que va a ser el encargado de detectar esas anomalías de comportamiento de las que os hablaba al inicio del trabajo. Voy a comenzar a hablar un poco de cada uno de los métodos, no voy a entrar en muchos detalles técnicos y voy a intentar dar una pincelada de cuál es el objetivo de cada método. El método de medida, a través de un sensor vestible que integra un acelerómetro, es capaz de, utilizando el movimiento del cuerpo humano, medir la actividad física. Por actividad física
nos quedamos con su definición formal, que es cualquier movimiento del cuerpo humano que lleva como consecuencia un gasto energético. Así, utilizando la aceleración, como os decía, medimos la actividad física y para ello proponemos una nueva magnitud con mejores características computacionales que las existentes hasta el momento y que las que se están utilizando principalmente en otro tipo de trabajos. Esta nueva magnitud la hemos denominado JIM y se basa en realizar un muestreo de la aceleración a 1 hercio y calcular la derivada, conocida como yerk de la aceleración, para obtener esta nueva medida cada minuto. Al final vamos a tener para cada minuto de actividad del usuario un descriptor de la actividad física realizada. Utilizando esa nueva magnitud, JIM, realizamos un modelado del comportamiento con el objetivo de obtener la rutina del usuario. En este caso, en el estado del arte, la mayor parte de los trabajos se basan en el reconocimiento de actividad. Reconocen la actividad que el usuario está haciendo, el usuario está comiendo, el usuario está caminando y utilizan esas actividades para construir la rutina. Nosotros lo que hacemos es utilizar métodos de aprendizaje automático junto con técnicas estadísticas para, de forma automática y adaptativa, a partir de los valores que hemos medido de actividad durante los días anteriores, detectar cuál sería la rutina esperada para el usuario. Así, de esta forma, dado un día concreto, partiendo de la actividad física que estamos midiendo y de la rutina que hemos modelado, somos capaces de llevar a cabo la detección de las anomalías. Esta detección de anomalías se basa en el cálculo de la diferencia entre la actividad medida y la rutina y también en la construcción de una función de evaluación basada en técnicas de lógica difusa y de procesamiento estadístico. Al final, resumiéndolo todo un poco, a la salida de nuestro sistema, lo que obtenemos es una señal continua con valores comprendidos entre -1 y 1. Un valor 0 se corresponde a instantes de tiempo en los cuales el comportamiento del usuario es normal de acuerdo a su rutina. Un valor en el rango -1, 0 si detectamos una anomalía porque el usuario está haciendo menos actividad de lo que se esperaba según su rutina. Y un valor positivo si la anomalía que se detecta es por incremento de actividad. El usuario está haciendo una actividad de mayor intensidad que lo que se esperaba de acuerdo a lo que solía hacer. En la etapa de experimentación, hemos trabajado con un dispositivo vestible con apariencia de reloj que integra un acelerómetro. En ese dispositivo hemos implementado nuestro método de medida, el método de medida que calcula el JIM. Hemos utilizado un ordenador portátil que hemos dado a cada uno de los usuarios y que hemos instalado en su casa como elemento concentrador. Ese ordenador lo único que hace es conectarse al reloj, descargar la información del reloj y enviárnosla a través de Internet a un elemento remoto con el que nosotros ya trabajamos para realizar el cálculo de la rutina y el cálculo de las anomalías. En la etapa de experimentación hemos trabajado con 4 usuarios mayores de 60 años, los hemos monitorizado durante 90 días, durante 3 meses, y los hemos monitorizado en un entorno real. Les hemos dado el reloj y les hemos pedido que durante esos 90 días lo llevasen puesto durante todas sus actividades. En el caso de que el usuario durmiera con reloj, le pedíamos que durmiera con él y si normalmente no dormía con reloj, pues no era necesario que lo pusiera. Queríamos al final que el usuario utilizase este reloj como si fuese un elemento de su vida diaria. Cada día el usuario nos indicaba a nivel horario cuál era el nivel de actividad que había realizado. Si el usuario se había encontrado en reposo o había estado durmiendo, nos ponía un nivel de actividad nulo, bajo principalmente si el usuario estaba haciendo actividades del hogar, medio si daba paseos al aire libre, ir de compras, ese tipo de actividades, y alto si ya estaba haciendo actividades de índole deportiva. Con todos estos datos que recopilamos, lo que hicimos fue validar el método que propone el proyecto Active en base a 3 conceptos. La fiabilidad, si estamos detectando los comportamientos anómalos que realmente son anómalos. Invasividad, si el sistema y el método que diseñamos es invasivo para el usuario y el usuario no lleva el dispositivo y por tanto el sistema no está siendo efectivo. Y autonomía, validando también el tiempo de vida y las características computacionales del dispositivo. A nivel de fiabilidad obtuvimos un 100% de fiabilidad. Durante los 360 días de experimentación se detectaron 56 comportamientos anómalos y estas 56 anomalías de comportamiento se validaron frente a los cuestionarios. Es decir, todas las anomalías que nuestro sistema detectó se corresponden con cambios de comportamiento reales que el usuario llevó a cabo.
Respecto a la invasividad, lo que hicimos fue estudiar el tiempo de monitorización del usuario, es decir, cuánto tiempo al día el usuario lleva puesto el dispositivo, para evaluar si se le olvida ponerlo, si no quiere ponerlo y todo ese tipo de cosas. En media, el usuario lleva puesto el dispositivo un 90% del tiempo esperado. Ese 10% se debe principalmente al tiempo en el que el usuario está durmiendo, en el caso de que no lo ponga, al desarrollo de actividades que conlleven pues, tratarse con agua principalmente, porque el dispositivo no es sumergible. Y, por supuesto, dentro de ese 10%, pues también hay situaciones en las que el usuario decidió no poner el reloj. Pues, por ejemplo, si va a una cena un poco elegante o situaciones de ese tipo. En último lugar, hemos evaluado la autonomía. Aquí lo que hemos evaluado es qué porcentaje de días o qué porcentaje de tiempo hemos perdido por culpa de características relacionadas con la autonomía. En este caso, sí hemos obtenido un valor que consideramos alto, y es que un 10% de los días han quedado sin registrar, debido principalmente al tiempo de vida del dispositivo, a su tamaño de batería. Cada 15-20 días, dependiendo del usuario, era necesario cambiar la batería, y ese cambio de batería lo tenía que hacer un experto, porque conllevaba utilizar un destornillador y hacer un cambio de batería, como un reloj normal. Y por otro lado, por el tamaño de la memoria. Esto era un tema que en principio no manejábamos, pero obviamente hay usuarios que no van todos los días a su casa, que pasan temporadas en una casa que tiene una segunda residencia o que van de vacaciones, y eso hizo que hubiera días que perdíamos la información, porque el usuario no iba a su hogar y la información del reloj no se descargaba al ordenador para que nos la enviara al centro. Bueno, como conclusiones, el proyecto Active lo que nos ha permitido es diseñar un método que permite detectar comportamientos anómalos de forma automática y adaptativa, sin ningún tipo de interacción por parte del usuario, y de forma adaptativa a las características de cada uno de ellos. Hemos realizado la validación en un entorno real con 4 usuarios monitorizados durante 90 días. Hemos obtenido una precisión del 100% en la detección. Hemos conseguido una baja tasa de invasividad y, según nuestro criterio, una baja autonomía. Nos gustaría que la autonomía fuese mucho más alta. Quizás una posible solución sería usar técnicas de energy harvesting que permitiesen utilizar el propio movimiento del cuerpo humano para alimentar ese reloj. Dentro de nuestro trabajo futuro, desde CETIC, pretendemos realizar la validación del sistema con un mayor número de usuarios para poder obtener más datos. Nos gustaría realizar el envío automático de alarmas a cuidadores cuando se detectan esas anomalías, ya que ahora mismo lo único que hacíamos era detectarlas en el centro y validarlas contra los cuestionarios. Y en último lugar, y que es un trabajo en el que ya nos encontramos en curso, queremos diseñar un elemento de medida ad hoc. A partir de la experiencia con el reloj y diferentes entrevistas que hemos hecho con usuarios y con grupos de trabajo, queremos diseñar un dispositivo que sea lo más pequeño posible. Estamos pensando en un dispositivo que pudiera ser tan pequeño como, por ejemplo, una moneda de 1 o 2 euros, que tuviese una memoria y una duración de batería de varios meses, lo cual permitiría una mayor autonomía y una menor invasividad también. Y sobre todo lo que pensamos con ese dispositivo tan pequeño sería que pudiera ser integrado en diferentes prendas o en diferentes complementos en función del usuario. Si, por ejemplo, estamos hablando de una persona mayor que siempre lleva reloj, pues integrarlo en ese reloj. No crear un nuevo reloj que el usuario tenga que llevar, sino que de alguna forma ese dispositivo del tamaño de una moneda de 1 euro se pueda integrar fácilmente en el reloj. Si, por ejemplo, el usuario siempre lleva gafas, pues que se pudiese integrar de alguna forma en las gafas. Esas ideas son en las que estamos trabajando ahora mismo. Y por último, bueno, simplemente unas pinceladas del proyecto Active. Es un proyecto interno de CETIC Centro Tecnológico que ha sido parcialmente financiado a través de un programa de financiación que hay en Asturias para centros tecnológicos y centros de innovación. Teniendo en cuenta la escala TRL que se utiliza ahora tanto en el Horizonte 2020, estamos en un TRL6, necesitamos hacer más pruebas, pero creemos que estamos cerca del mercado. Tenemos una patente asociada al proyecto relacionado con el sistema que utilizamos y los protocolos que utilizamos para el intercambio de la información. Y dentro del proyecto Active se ha enmarcado mi tesis doctoral, que como decía Ramón, la he presentado en la UNED este año. Y bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias, Juan Luis. La interesante presentación. Pasamos al turno de preguntas. Sí. Tengo dos preguntas para ambos que han presentado. Para mí la más importante es qué tanto se considera el usuario o bien se diseñan artefactos para los familiares. Entonces yo pensaría en el usuario desde una perspectiva que es una persona que es totalmente vulnerable, o bien se estamos diseñando artefactos hoy en día para familiares que buscan pues por preocupación o demás, como bien ustedes lo han explicado mucho mejor, pues que quieren evitar, controlar un poco más ese porcentaje de vulnerabilidad que puede tener el usuario para el cual ahorita ustedes diagnostican como usuario. Esa sería mi primera pregunta. No sé si me la quieran responder. Bueno, nosotros desde el proyecto Active hemos trabajado en colaboración con varias asociaciones de usuarios, también de cuidadores y de médicos, con el objetivo de que el proyecto se alinease con las necesidades que hay. Y también este proyecto nace, digamos, a raíz de otros proyectos en los que hemos estudiado qué requisitos debería de cumplir una solución TIC para cubrir las necesidades tanto del usuario como de su cuidador. Entonces, en ese sentido sí estamos teniendo en cuenta las necesidades del usuario desde el comienzo. Sí, nosotros precisamente este es uno de los factores principales para nuestro proyecto, el que el usuario esté implicado y que sea quien al final tiene que validar antes de implantarle una solución. Porque precisamente las asociaciones de usuarios o familiares, bueno, estas asociaciones nos dicen que muchas veces les dan artefactos o soluciones que luego al cabo de muy poco tiempo pues acaban por ahí aparcadas en un armario y esto. Entonces el objetivo es, nosotros no vamos a inventarnos lo que a ellos les hace falta, son ellos los que tienen que participar en ese proceso de desarrollo y de validación de las soluciones. Precisamente es el objetivo, por eso contaba que al final lo que queremos, bueno, nosotros lo hacemos con tecnología web, pero a lo mejor puede haber alguien acompañando a ese usuario final para que vea las soluciones y las valide, ¿no? Y ya por último, la segunda sería, si entonces el usuario es esta persona que diría que es mayor de edad, pues bien sabemos que al menos a nivel global es una persona que depende o tiene un ingreso mínimo ajustado, ¿no? O será un estándar. Entonces no sería partir a lo mejor o bien mi duda es del internet, es decir, es una plataforma de software, ¿no? Al menos el común denominador en ambos casos, que fuera de libre acceso ese software, esas formas que se dicen hoy en día libre y que bien pueden tener también una gestión de negocio. No sé, una de las dos llega un poco tarde, pero sería ahí una duda que podría surgir para mí. Bueno, no sé, por ejemplo, lo que estamos planteando nosotros es independiente del tipo de si son dispositivos tanto hardware como software open o open source o no. De todas maneras, en Europa la población, hay una parte de la población adulta que ya tiene la vida bastante bien solucionada, porque es gente que normalmente pues tiene una buena jubilación, son propietarios de sus casas, sus hijos ya están bien situados también. Bueno, hay una parte de la población, digo en Europa, es verdad que también hay otra parte que no, pero me refiero, ahí pues esto ya es un modelo de negocio, ahí sí que ahí ya no nos hemos metido, pero bueno. Nosotros desde... Uy, perdón. ¿Quieres? Sí, perdona. No, habla. Sí, en relación a tu primera pregunta, que consultaba sobre qué rol tiene el voluntario en todo este proceso de diseño de software, plataformas, servicios, etcétera, en la opinión de los proyectos que nosotros trabajamos, normalmente se le involucra desde el principio. Cruz Roja trabaja mano a mano con los usuarios, con los técnicos responsables, con su entorno social, entonces va en todo momento recopilando información. Y es a partir de esa información cuando hace el primer diseño funcional de requerimientos que va a tener el producto a nivel tecnológico. En ese momento se pasa, por así decirlo, el testigo a la siguiente fase, que es preguntar a los técnicos responsables si lo que acabamos de diseñar es correcto.
Cuando pasa ese filtro, otra vez los usuarios se vuelven a incorporar en el proceso y van validando durante todas las etapas para no perder un poco todo ese camino. No es igual un usuario que pueda tener un problema de diabetes, que viva en un primer piso, que viva en un quinto, que viva solo o que tenga una red familiar amplia, que viva en una zona rural o que viva en el centro de una ciudad. Entonces, para hacer toda esta evaluación y todo este diseño de un producto tecnológico, necesitamos al final a expertos del ámbito social que van a dar los requisitos a la parte tecnológica para que hagan su diseño. En relación a lo del software libre, efectivamente, lo interesante es que sea el software libre y posiblemente sea uno de los requerimientos más bajos. En el caso de Cruz Roja trabajamos con colectivos que son socialmente muy vulnerables y no solamente socialmente, ahora también digitalmente. Tienen que formarse en el uso de una herramienta tecnológica, tienen que poder acceder a ella, pero normalmente detrás de todas estas plataformas hay responsables del sector social que tienen que coger las llamadas, tiene que haber un servicio que active a las ambulancias para ir en caso de una caída, por ejemplo, como comentaba el caso de José Luis. Entonces, el software puede ser libre, pero posiblemente el servicio sea muy complicado, que sea económico o que sea también gratuito. Bueno, creo yo ahí pienso un poco diferente, ¿no? El que sea libre no significa que es gratuito y que no debe haber negocio. Hoy en día el emprendedurismo social no es malo, más bien debe de tener un plan de negocio que sea sostenible y también económicamente para ambas partes, el que da y el que recibe, porque si no, no va a ser sostenible, desde mi punto de vista o al menos también desde mi experiencia. Y al decir que es libre es simplemente por el usuario. Entonces, bueno, yo creo que es el reto que hoy en día de manera global existe. Pero no, me parece excelente, al menos lo que pude escuchar. Felicidades. Bueno, yo pienso que hay una solución intermedia también. Evidentemente, si queremos promover empresas y negocios sociales de este tipo, es lícito, y no solo lícito, sino muy bueno para los desarrolladores, para eso, y para los usuarios, pues se van a preocupar de aumentar la oferta, personalizarla, darle servicios por venta, etcétera. Pero luego estaría también la pata de las administraciones, que creo que se debe implicar aquí con servicios públicos. En lo básico, pues seguramente pues tener, si no un software gratis suministrado por la administración, sí tener una especie, bueno, como tenemos con los medicamentos o determinados servicios de asistencia domiciliaria, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, bueno, podemos imaginar cualquier tipo de fórmula, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí, que parece interesante el punto en el que incides. ¿Alguna pregunta más? Sí, perdón. Sí. Bueno, en relación a lo que dice Ramón Ceret, estoy de acuerdo. Yo trabajo en temas de políticas sociales, trabajo social y evidentemente creo que hay imaginación como para llegar a eso. Mi pregunta iba en relación a José Luis. Desde el plano metodológico, no sé si he entendido bien, pero el trabajo de campo se hace con 4 individuos. Se hace la validación final. Sí, pero con 4 individuos. Me parece muy poco, porque quizá hay factores, como ha comentado la compañera Ana, perdona que emplee el término compañero, lo digo porque nos movemos en el campo de lo social. Entonces, muy complejo, es decir, lo digo porque metodológicamente, cuando trabajamos de una disciplina en otros ámbitos que no son los habituales, la metodología hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de investigaciones sociales, donde 4 individuos no recogen el universo. Es decir, a mí me parece que como muestra es muy poco, pero no recogen la casuística general. Yo no sé, 4 individuos, no sé de qué género estamos hablando, no sé de qué grupos sociales estamos hablando, como bien se ha dicho, para qué segmento social estamos trabajando, porque estamos midiendo unas variables que son muy diferentes según tipo de individuo. Entonces, puede ser que los resultados nos estén dando una imagen irreal de lo que hago, al margen de que el planteamiento me parece muy interesante y como persona que trabaja en las políticas sociales y en el caso práctico los servicios sociales, es una necesidad. Pero si diseñamos, vamos a diseñar algo que realmente sea necesario. Y siento ser crítico, pero creo que es complementario, porque a veces la metodología... el planteamiento, bueno, pero nos equivocamos en la metodología y a veces hay que asesorarse o trabajar en equipos realmente interdisciplinares.
A ver, nosotros lo que son cada uno de los métodos de forma independiente sí se validó con un número mayor, concretamente con 40 usuarios cada uno de los métodos, lo que es el método de medida de forma independiente para validar la magnitud de medida, el método de forma independiente para validar la rutina y el último método para detectar las anomalías. Lo que luego pretendimos con los 4 usuarios era hacer una investigación de mucho más tiempo. Son de diferentes grupos sociales, que bueno, yo creo que en el artículo, sí, en el artículo hay una tabla que describe las características con diferentes grados de estudio, hay una mujer y 3 hombres, y sí intentamos, en la medida de lo posible, representar a todos los grupos sociales. Desde luego, estoy de acuerdo contigo y eso no se puede olvidar que es un número de usuarios muy bajo. Lo que pretendíamos era tener unos resultados preliminares. Y ahora con este nuevo dispositivo que queremos crear, como indicaba en el trabajo futuro, intentar ya hacer una experimentación que realmente nos dé resultados mucho más grandes y con un mayor número de usuarios. El problema de la baja autonomía fue el principal problema que tuvimos para poder ampliar el campo de experimentación. Sí, yo quería apuntar un tema que subyace en todas estas presentaciones, y es que realmente creo que todos lo estamos haciendo, todos los que trabajamos en estas cuestiones, todos estos desarrollos y su implantación, sobre todo, y la aceptación por parte del usuario, lo que requiere es el concurso y la colaboración de prácticamente todos los agentes involucrados. Debemos estar desarrolladores, investigadores, personal clínico, rehabilitador, terapeuta, etcétera, asistencia social, todo ese mundo, y por supuesto lo más importante, que es el usuario, que es, como tú decías, es el que tiene que plantear las necesidades, es por donde tiene que empezar todo proyecto. Nosotros eso creo que lo aprendimos hace ya mucho tiempo, con algún error que cometimos al principio. Y es que, bueno, yo puedo saber mucha informática o electrónica, pero no conozco el mundo de los ciegos, como me pasó al principio, con la ONCE me abrió los ojos, nunca mejor dicho en este caso, hace ya como 20 años cuando empezamos a trabajar en estos temas, y es absolutamente indispensable, ¿no? Muchas entidades a la hora de plantear proyectos lo exigen, pero es que aunque no lo exigiesen, yo no veo otra forma de hacer los proyectos. Luego ya pues el número de usuarios pues depende de las distintas fases y de, bueno, pues hasta para llegar al mercado, que todos sabemos que es difícil cuando desarrollamos un producto, un servicio. El proceso es largo y ha habido que experimentarlo, validarlo con cantidad de usuarios. Bueno, yo creo que con esta muestra de trabajos que se han presentado en esta mesa, vemos cómo la tecnología puede cubrir ciertas necesidades para esta población mayor. En cuanto a las necesidades en las actividades de la vida diaria, a la atención de la salud, tanto en situaciones regulares de todos los días como situaciones de emergencia, de pues una caída, como estábamos viendo. Y una cosa muy importante, a lo que se refería Ana en su primera presentación, es un poco la vida de relación. Yo personalmente creo que la soledad es uno de los principales problemas de este tipo de población, y creo que ahí, con soluciones como Enrédate y otras muchas, pues yo creo que pueden facilitar bastante la vida a estos colectivos. Yo, para finalizar, haría una pregunta de forma muy breve a los ponentes de la mesa y también a vosotros, los asistentes, de cómo vemos la implantación de estos sistemas, tanto en residencias, que creo que ya se han empezado a hacer, como en un número de hogares representativo, de forma que esto sea no ya programas experimentales como los que estamos presentando aquí o que estamos haciendo con las mejores de las intenciones, pero sí que puedan estar en un 10, un 20% de los hogares este tipo de sistemas implantados y operativos. ¿Y qué problemas veis para esa implantación? No sé si queréis intervenir por apuntando alguna opinión.
En el caso del proyecto Enredate que presentaba inicialmente, como se exponía, tuvimos la posibilidad de hacer un pilotaje también bastante amplio en diferentes provincias y tuvimos tiempo de ser capaces de definir todo lo que estaba por detrás de la tecnología, ¿no? O sea, todas esas dinámicas que iba a haber para promover la participación activa en la red social digital, el rol que debían de tener los voluntarios. Entonces, yo sí que veo que la expansión de un servicio de esas características es bastante próxima porque ya se ha iniciado y, bueno, gracias a los apoyos que Cruz Roja, la organización con la que la Fundación Texos trabajamos, va cada vez extendiéndose más. Los problemas que puede tener, pues bueno, por una parte lo que hablamos, la alfabetización digital de género, los temas de exclusión digital, esto solamente como un poco en el marco social, que es un reto importante, pero por suerte se va avanzando bastante con todas las estrategias y las políticas que se van implantando. También es cierto que todo el perfil de personas usuarias va cambiando, o sea, ese manejo con la tecnología que hasta ahora nos da bastante miedo de utilizar con el colectivo de mayores, cada vez es más fácil, más accesible, y a nivel tecnológico, pues en nuestro caso, al ser videocomunicaciones, es verdad que bueno, necesitas una calidad mínima para establecer estas comunicaciones, necesitas tener acceso a Internet y necesitas un dispositivo tecnológico. Perdonad, pero como me dice Juan, quería brevedad, pero la pregunta tiene mucho fondo. Si queréis apuntar algo. No. Yo, bueno, estoy un poco de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dice Ana. Está claro que poco a poco se van integrando en los hogares, porque cada vez hay más tecnología y tecnología más madura para que este tipo de soluciones pueda funcionar. Y desde luego creo que es necesario también un apoyo desde el aspecto político y desde el aspecto de la administración, que promueva este tipo de soluciones como una nueva forma de asistencia. Y creo que ese apoyo y esa promoción es básica para que estas soluciones puedan integrarse de una forma mucho más extensa. ¿Quiere añadir algo, Juan? Bueno, si acaso, yo creo que sí que hay bastantes avances en lo que es el desarrollo de plataformas más abiertas cada vez. Luego también hay un abaratamiento bastante considerable en los dispositivos. Tenemos no solo ya los teléfonos, todos los relojes inteligentes, con los que se están desarrollando muchas aplicaciones, que no es como antes, que teníamos dispositivos que eran muy específicos para un colectivo determinado. Entonces esto está potenciando también el desarrollo de mucha investigación y soluciones nuevas. Y a bajo coste, que es el objetivo para que se implante más. Bueno, pues nada más, con esto acabamos la sesión. Agradecerles a los ponentes de la mesa el esfuerzo y su concurso en la realización de estas presentaciones, a todos vosotros, los asistentes, el personal, las que nos han ayudado, técnicos de traductoras y de lenguaje de signos. Y muchas gracias a todos y nada más, muchas gracias.